Hola, 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 mi gente guapa y apasionada del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en la cabeza de todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam y cuya relación, dentro y fuera de la pantalla, nos tuvo a todos suspirando. En este vídeo vamos a desentrañar un poco esa idea que ronda por ahí, esa pregunta que muchos se hacen, ¿realmente Kerem eligió el amor de Hande por encima de su futuro? Vamos a analizar la situación, a explorar las evidencias y sobre todo, a meterle un poquito de nuestra propia opinión, claro que sí. Porque para eso estamos aquí, para charlar y compartir nuestra pasión por estas estrellas turcas. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama amoroso, les quiero pedir un favor enorme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Espero que este vídeo los enganche y se queden por mucho tiempo. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Porque este tema es más caliente que el café turco recién hecho. La relación entre Kerem y Hande fue, sin duda, uno de los romances más comentados y seguidos de los últimos años. Su química en Senkalkam era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, la euforia fue total. Éramos muchos los que estábamos convencidos de que esta era la pareja perfecta, destinada a estar juntos para siempre. Pero como en la vida real, las cosas no siempre son un cuento de hadas. De repente los rumores de una posible ruptura empezaron a surgir. Y aunque ambos trataron de mantener la discreción y evitar los focos, la noticia de su separación terminó por confirmarse. Un golpe duro para todos los que creíamos en su amor. A partir de ahí empezaron las especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Fue por culpa de la fama? ¿Por diferencias irreconciliables? Y sobre todo, la pregunta que nos trae aquí hoy, ¿eligió Kerem el amor de Hande por encima de su futuro profesional? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar el contexto. Kerem Bürsin, antes de Senkalkam, ya era un actor conocido y respetado en Turquía. Había participado en varias series y películas, pero fue con esta comedia romántica que su carrera despegó a nivel internacional. Su personaje, Serkan Bolat, lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los galanes turcos más codiciados del momento. No olvidemos sus inicios en el mundo de la actuación en Estados Unidos, donde intentó abrirse camino y adquirir experiencia. Fue un camino arduo, lleno de castings y pequeños papeles, pero que le proporcionó una base sólida y una perspectiva diferente sobre la industria del entretenimiento. Regresar a Turquía fue un nuevo comienzo, una oportunidad para conectar con sus raíces y explorar nuevas posibilidades. Y Hande Erçel, por supuesto, no se quedaba atrás. Ya era una estrella consolidada, con una trayectoria exitosa en la televisión turca. Su belleza y talento la habían convertido en una de las actrices más populares y solicitadas. Desde sus inicios como modelo hasta su incursión en la actuación, Hande demostró una versatilidad y un carisma que la diferenciaban del resto. Su participación en series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz la catapultaron a la fama y la consolidaron como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Su presencia en redes sociales y su conexión con sus fans la convirtieron en una figura influyente y admirada. Cuando ambos se unieron en Senkalkam, la combinación fue explosiva. No solo conquistaron al público con su química en la pantalla, sino que también generaron una gran expectación mediática. Su relación, tanto dentro como fuera de la serie, se convirtió en un fenómeno social. La serie en sí misma, Senkalkam, fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero. Su trama, que combinaba romance, comedia y drama, atrajo a un público diverso y generó una gran cantidad de contenido en redes sociales. Los fans de la serie se identificaron con los personajes de Eda y Serkan, y se sintieron atraídos por su historia de amor llena de altibajos y momentos entrañables. La banda sonora de la serie también se convirtió en un éxito, y sus canciones se reprodujeron en bucle en todo el mundo. El impacto de Senkalkam fue tal que generó versiones y adaptaciones en otros países, lo que demuestra su universalidad y su capacidad para conectar con diferentes culturas.
Pero como suele suceder con las parejas famosas, la presión mediática y la exposición constante pueden ser abrumadoras. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada movimiento era analizado y comentado en las redes sociales, y los rumores sobre su relación no cesaban. Las revistas de corazón y los programas de televisión dedicaban horas a analizar su relación, buscando cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir los rumores de ruptura. Los fans, por su parte, se dividían en bandos, algunos apoyando incondicionalmente a la pareja y otros criticando sus decisiones y comportamientos. La presión era constante y agotadora, y es comprensible que afectara a su relación. En este contexto, es comprensible que la relación entre Kerem y Hande se viera afectada. Las exigencias de sus carreras, los compromisos profesionales y la presión mediática pudieron haber generado tensiones y diferencias. Kerem, después del éxito de Sen Kalkam, se convirtió en uno de los actores más solicitados del momento. Recibió ofertas de trabajo de diferentes países y se vio obligado a viajar constantemente para cumplir con sus compromisos profesionales. Hande, por su parte, también estaba muy ocupada con sus proyectos y con su trabajo como embajadora de diferentes marcas. La distancia y la falta de tiempo libre pudieron haber afectado su relación y generado conflictos. Además, la presión mediática y los rumores constantes pudieron haber minado su confianza y generado inseguridades. Ahora bien, podemos afirmar que Kerem eligió el amor de Hande por encima de su futuro. Yo creo que es una pregunta compleja y que no tiene una respuesta fácil. Es cierto que su relación con Hande coincidió con el momento de mayor éxito de su carrera. Sen Kalkam lo catapultó a la fama internacional y le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Sin embargo, también hay que considerar que el éxito de la serie fue un trabajo en equipo, y que ambos contribuyeron de manera significativa al éxito de la misma. La química entre Kerem y Hande era innegable y su talento individual se complementaba a la perfección. Es posible que su relación personal haya influido en su desempeño en la serie, pero también es cierto que ambos son actores profesionales y que saben cómo separar su vida personal de su trabajo. Pero también es cierto que Kerem siempre ha sido un actor muy ambicioso y comprometido con su trabajo. Siempre ha buscado nuevos desafíos y ha demostrado su talento en diferentes géneros y formatos. Después de Sen Kalkam ha participado en varias series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando que no se conforma con ser solo un galán de telenovela. Su participación en proyectos internacionales demuestra su ambición y su deseo de expandir su carrera más allá de las fronteras de Turquía. Su elección de papeles desafiantes y diferentes demuestra su versatilidad como actor y su compromiso con su oficio. Kerem ha demostrado que no tiene miedo de asumir riesgos y que está dispuesto a trabajar duro para alcanzar sus metas. Y Hande, por supuesto, tampoco se ha quedado atrás. Después de Sen Kalkam, ha seguido trabajando en diferentes proyectos y ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Su participación en series como Bambaşka Biri demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos y su compromiso con la calidad de su trabajo. Hande también ha incursionado en el mundo del cine y ha demostrado su talento en diferentes géneros y formatos. Además, su trabajo como embajadora de diferentes marcas la ha convertido en una figura influyente y admirada en todo el mundo. Por lo tanto, creo que es injusto decir que Kerem eligió el amor de Hande por encima de su futuro. Creo que ambas cosas fueron importantes para él en su momento, y que trató de equilibrarlas lo mejor que pudo. Es posible que haya habido momentos en los que tuvo que tomar decisiones difíciles y priorizar una cosa sobre la otra, pero eso no significa que haya sacrificado su futuro por amor. Creo que Kerem es un actor inteligente y ambicioso, y que siempre ha tenido claro cuáles son sus metas y objetivos. Su relación con Hande fue una parte importante de su vida, pero no fue lo único que lo definía. Es cierto que su relación con Hande pudo haber influido en algunas de sus decisiones profesionales. Tal vez aceptó ciertos proyectos o rechazó otros por estar con ella. Pero eso no significa que haya sacrificado su futuro por amor. Simplemente priorizó su relación en un momento determinado de su vida. Todos tomamos decisiones basadas en nuestras prioridades y en lo que consideramos importante en cada momento. Es posible que Kerem haya sentido que su relación con Hande era lo más importante en ese momento, y que estaba dispuesto a hacer algunos sacrificios por ella. Pero eso no significa que haya renunciado a sus sueños y aspiraciones profesionales. Además, hay que tener en cuenta que el amor es una experiencia muy personal y subjetiva. Cada persona vive y siente el amor de manera diferente.
Lo que para algunos puede ser un sacrificio, para otros puede ser una oportunidad. Es posible que Kerem haya sentido que su relación con Ande era lo más importante en ese momento, y que estaba dispuesto a hacer algunos sacrificios por ella. Pero eso no significa que haya renunciado a sus sueños y aspiraciones profesionales. El amor puede ser una fuente de inspiración y motivación, y puede impulsar a las personas a alcanzar sus metas. Es posible que Kerem haya sentido que su relación con Ande lo hacía una persona mejor y que lo ayudaba a crecer tanto personal como profesionalmente. En definitiva, creo que la relación entre Kerem y Ande fue un capítulo importante en la vida de ambos. Un capítulo lleno de amor, pasión, éxito y también de dificultades y desafíos. Un capítulo que, aunque llegó a su fin, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la memoria de todos los que seguimos su historia. Es importante recordar que las relaciones terminan por diferentes razones, y que no siempre hay un culpable. Es posible que Kerem y Ande simplemente hayan llegado a un punto en sus vidas en el que sus caminos se separaron, y que hayan decidido seguir adelante por separado. Eso no significa que su relación haya sido un fracaso, sino simplemente que llegó a su fin. Y ahora, después de este análisis profundo, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem eligió el amor de Ande por encima de su futuro? ¿O creen que ambas cosas fueron importantes para él? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y abrir un debate sobre este tema. Anímense a participar. Quiero saber qué piensan ustedes sobre la presión mediática en las relaciones de los famosos, sobre la importancia de la comunicación en una relación, sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por amor. Sus opiniones son muy valiosas para mí, y me ayudan a enriquecer el contenido de este canal. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que todo esto es solo una opinión personal, basada en la información que tenemos disponible. No pretendemos tener la verdad absoluta, simplemente queremos compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco y generar un espacio de debate y reflexión. En resumen, hemos analizado la relación entre Kerem y Hande, hemos explorado las posibles razones de su ruptura y hemos tratado de responder a la pregunta de si Kerem eligió el amor de Hande por encima de su futuro. Hemos llegado a la conclusión de que es una pregunta compleja y que no tiene una respuesta fácil, pero que en nuestra opinión, Kerem trató de equilibrar ambas cosas lo mejor que pudo. Hemos hablado de la presión mediática, de las exigencias de la carrera, de la importancia de la comunicación y del amor. Hemos intentado comprender la complejidad de esta relación y de las decisiones que tomaron Kerem y Hande. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Sus comentarios me ayudan a mejorar y a ofrecerles el contenido que ustedes quieren ver. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans del mundo del espectáculo turco, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que tendremos muchos más chismes, noticias y análisis de sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima. Besos y abrazos. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, lleno de drama, pasión y giros inesperados. Hasta la próxima.